Seguimos con nuestra serie de una vida positiva. Hoy el tema se llama Superando la timidez. ¿Por qué este tema? Bueno, porque en muchas ocasiones me he preguntado cómo es posible que Dios haya confiado un ministerio público a una persona tímida. Como yo soy tímido en realidad. Si alguien me preguntara, pastor, ¿usted es tímido? La respuesta es sí. Cuando yo no conozco a nadie, no conozco a las personas, yo no me gusta, realmente me mantengo con mucha timidez. Cuando ya conozco a alguien, y ya podemos entrar pero soy tímido, me considero una persona tímida. En realidad la respuesta es no sé cómo Dios pudo confiar eso en mí. Lo único que sí sé es que Dios arregló una cantidad de circunstancias en mi vida de joven que hicieron o que estuvieron fuera de mi control, las cuales me empujaron a salir de mi zona de comodidad. Dios me movió en contra, en realidad, de mi voluntad, de un lugar de timidez a un lugar en donde puedo hablar públicamente y puedo decir que audazmente en algunas ocasiones. Nunca fui una persona que le gustara hablar en público. Mas sin embargo, ahora he llegado a ser intencionado cuando me paro al frente de alguien o de un grupo. Mas sin embargo, ahora he llegado a hacer las cosas con más propósitos claros por el ministerio al cual Dios me ha llamado. Continuamente estoy alerta a lo que es inadecuado. Soy consistente o soy consciente también de mis debilidades y de mis limitaciones. Siempre he creído que yo pude ser un buen carpintero. He creído que yo pude ser un buen decorador de casas. Me gusta decorar. Pero no lo soy. Dios me llamó al ministerio. La realidad es que en lo personal nunca quise ser pastor, ni pensaba, ni sabía que era eso. Simplemente creo que los que ejercemos el ministerio del pastorado no fue un deseo personal, ni siquiera intencional. Fue un llamado de parte de Dios que no nos quedó ninguna otra opción, que Dios nos llevó a tal situación donde no nos quedaron muchas opciones más que aceptar. Y qué bueno que fue eso. Por eso el apóstol Pablo escribió este pasaje. Dice: para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Óigalo bien. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. Muchos no quieren tener nada, no quieren tener nada que ver cuando un pastor habla. Somos un espanto. Pero para los que se salvan, somos un perfume. Quieren estar escuchando. Pero el apóstol Pablo se hace una pregunta en ese pasaje. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Óigalo bien. ¿Quién es la persona adecuada para semejante tarea? La respuesta es que nadie. El apóstol Pablo escribió diciendo esto. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa persona adecuada para que pueda compartir las buenas noticias
¿Quién es moralmente digno de desafiar a las personas a que escapen del juicio que viene al mundo? ¿Quién es? ¿Quién es espiritualmente digno de honor de decirle a otros de la bendición de la salvación eterna? La respuesta es nadie. Cuando veo las palabras del apóstol Pablo que se sentía inadecuado, aún teniendo un encuentro personal con el Cristo que había resucitado de entre los muertos, aún cuando el apóstol Pablo había sido comisionado directamente por el Señor Jesucristo para ser el misionero, el predicador de los gentiles, dicen: ¿quién es el adecuado? Él no se sentía adecuado. Así que me siento bien en no sentirme la persona adecuada. Si el apóstol Pablo, que tuvo esos encuentros con el Señor, no se sentía adecuado, imagínense. No está mal a veces sentirse así. Yo creo, hermanos, que todos en algún momento nos sentimos intimidados para presentar el evangelio a alguien, para ser testigos de Cristo con alguien. Nos sentimos que no somos las personas indicadas, adecuadas. Pero ¿sabe qué, hermano? Quizá por eso Dios optó por sacarnos de nuestro nido pequeño y acogedor. Sí, porque ahí estábamos, en un nido pequeño, bien acogedor, tranquilos, no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, yo estoy bien acá. Y Dios dijo: eso no es lo que quiero para ti. Usted estaba bien tal vez en la vida que vivía antes de Cristo, no se metía con nadie, disfrutaba la vida a su manera, y ahora no. Dios lo sacó de su nido pequeño. Dios, quizá por eso, optó por empujarlo de la zona de comodidad, de sacarlo de la zona de comodidad. Dios optó por empujarlo a aceptar el honor y el privilegio para ayudar a otras personas. Dios quizás optó por ponerlo en situaciones o permitir que su vida estuviera en situaciones en donde no tuviéramos más opción que confiar y depender únicamente de Él y en Él. Es una realidad que no nos gusta ser desafiados a la incomodidad, a situaciones desconocidas. No nos gusta encarar circunstancias en donde tenemos que confiar y depender completamente de Dios y únicamente de Dios. Nos gusta la seguridad, nos gusta la comodidad, pero con la edad que tenemos algunos ya nos dimos cuenta que la vida no se trata de comodidad. A veces Dios nos da una empujadita por ahí. Leí una historia que me fascinó, se la voy a contar, que ilustra muy bien lo que le estoy tratando de decir. Sé que había un rey que tenía un gran reinado y tenía una hija hermosa, y que él se daba cuenta, él miraba en el reinado quién podía ser el futuro esposo de su hija. Y para ser verdad, este rey era como muchos de casi toda la mayoría de los padres. No había nadie adecuado para su hija. Así que se le vino la brillante idea de decir: bueno, voy a hacer algo para asegurarme quién se va a casar con mi hija. Y dice que mandó a hacer una alberca grande y que la llenó de cocodrilos y convocó a todos los jóvenes del reino
y los puso a un lado de la alberca y les dijo: a ver, sé que muchos de ustedes quieren casarse con mi hija. Dijo, pero yo tengo una propuesta para el que se quiera casar con mi hija. No tan solo le voy a dar la mano de mi hija, le voy a dar la mitad de mi reino. Cualquiera joven que pase la alberca de este lado hacia el otro lado. Terminando de decir las frases cuando vio que ya un joven ya iba en el aire. El joven nadó tan rápido y como quiera salió con sangre y mordido, pero salió al otro lado. El rey corrió y se lo esperó de aquel lado y le dijo: joven valiente, te voy a dar a mi hija y te voy a dar la mitad de mi reino. Y el joven se le quedó viendo al rey y le dijo: qué bueno, pero antes déjame ver qué joven fue el que me empujó. Esos empujoncitos a veces no son tan malos. El joven salió y se ganó su reino. No fue tan intencional, pero se lo ganó. Con esto le quiero decir que a veces Dios nos da como la patadita de la buena suerte, porque quiere que logremos 1000 cosas. Que si no fuera por esa patadita, nosotros, con ese empujoncito, nosotros a veces no lo logramos. Porque tenemos temor, porque pensamos no la vamos a hacer, porque está peligroso, porque no sé cómo hacerlo. Pero a veces Dios nos empuja a la alberca para que aprendamos a nadar con los lagartos. Esto nos lleva al cuarto principio de una vida positiva: aprender a superar nuestra timidez natural que tenemos. Es natural nuestra timidez. Encontramos este principio en 2 de Corintios capítulo 3, verso 12. Mire lo que dice. Dice el verso: ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. Ya que este nuevo camino, esta nueva vida, el apóstol Pablo, este nuevo comienzo, esto nuevo que hemos encontrado en Cristo. ¿Cuál era el camino antes? El camino de antes era el camino de la ley. Ahora está hablando el camino de la gracia, el camino donde el Espíritu Santo se queda a morar contigo. Ahora dice, este nuevo camino nos da tal confianza al punto que podemos ser pero muy valientes. Mire, hermanos, unos versos atrás, en el verso 2, capítulo 2, verso 16, la última parte, la parte B del texto, donde el apóstol Pablo se hacía la pregunta: ¿quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ahora en el capítulo 3, en el verso 2, él dice: somos valientes en este nuevo camino. Ve cómo ahora cambia. ¿Qué fue lo que llevó al apóstol Pablo, movió al apóstol Pablo de un lugar inadecuado, donde él se sentía inadecuado, hacia una vida con mucha audacia, una vida de mucha valentía? ¿Qué lo llevó? Dos cosas te quiero mencionar. Dos pasos, dos pilares que nos mueven de la timidez a la valentía para vivir una vida positiva. Dos cosas. Número uno, que estoy convencido que el apóstol Pablo, lo que lo movió de la timidez a la valentía para enfrentar lo que venía en su ministerio, fue esto, hermanos: que él confía, o está mal escrito ahí, totalmente en Dios y en el poder de su mensaje. Pablo, en muchas ocasiones se requiere mucho más que repetirnos: yo puedo, tú puedes. Se requiere más que eso.
Eso se llama, ya les dije, pensamiento ¿qué? Positivo. Y el pensamiento positivo es temporal. Lo único que permanece de una vida positiva es cuando se confía en el mensaje que Dios nos da. La vida positiva puede ser permanente. Porque nos sostiene y nos da la vida eterna. Hay un pasaje ahí. Pablo dice: la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. El apóstol Pablo escribió muchas cartas en el Nuevo Testamento, las cuales estaban llenas de verdades poderosas de una vida transformada. Además escribió el mensaje del Evangelio y lo puso en la mesa delante de muchas personas, empoderado por el Espíritu Santo de Dios. Pablo predicó, testificó, haciendo que mucha gente se convirtiera y estableciendo iglesias. Los creyentes en la fe vinieron a hacer otras cartas abiertas que los inconversos podían ver en Corintios. Pablo dice: ustedes son la mejor carta de representación que nosotros hemos escrito en esa ciudad. La gente los puede leer. Son cartas abiertas. Este, hermano, fue un mensaje muy poderoso en medio de una cultura pagana que existía en Grecia. Esta clase de cartas se requieren en nuestros días. Personas con esa actitud. Que seamos cartas que la gente nos pueda leer. Le digo una cosa, hermanos: muchas personas no saben qué es la carta de primera, de segunda de Tesalonicenses. No la conocen. No conocen primera, segunda de Corintios. No conocen la carta de Efesios. No conocen las cartas generales, las cartas pastorales. No las conocen. Ni saben de qué se trata. Porque nunca han leído las Escrituras. La única carta que pueden leer somos nosotros. Porque nosotros somos esas cartas que caminan en el pueblo. Dice Pablo: ustedes son la mejor carta que hemos escrito. Muestra el trabajo tan excelente que se ha hecho con ustedes. Muchas veces, hermanos, se pueden decir las palabras más brillantes del mundo, pero casi nunca cambia nada. Yo escucho a veces los presidentes dar su sermón, por decirlo así, a la nación. La gente sigue lo mismo. Pero cuando el mensaje del Evangelio es escrito en el corazón de una vida, Dios puede ganar al mundo, hermanos. ¿Vidas impactan qué? Vidas impactan vidas, hermanos. Todo eso solo Dios, por medio de su Espíritu Santo, puede hacerlo. Dios, hermanos, transforma el corazón y la mente, y como resultado cambia la vida. Dios abre los ojos a los ciegos para que vean, y como consecuencia la vida nunca más es la misma. Dios trae convicción a la conciencia humana, y como consecuencia nos sobreponemos a cualquier circunstancia. Dios cambia la timidez en ánimo y valentía y nos convierte en sus embajadores, y ahora no podemos callar. Dios convierte el alma perdida, y como consecuencia venimos a ser parte de su rebaño. Por la confianza que Pablo tenía en el poder y la autenticidad del mensaje del Evangelio, Pablo pudo vivir una vida positiva.
Es que no era cualquier mensaje. No lo había escrito cualquier persona. Era el mensaje directamente de Dios para las personas. Pablo, por el poder del mensaje, fue imparable frente a la oposición, frente a la persecución, aún frente a la prisión. Pablo nadie lo pudo parar porque él creía que tenía un mensaje poderoso que anunciar. Llegó a decir que él no se avergonzaba del evangelio porque era el poder de Dios. Dijo: yo todo lo que fui, todo lo que aprendí, todo lo que tenía, lo eché a la basura por el amor al conocimiento de Cristo. Él entendía el poder tan grande que tenía él en sus manos. Lamentablemente muchos creyentes no han entendido eso. No han entendido que tiene un mensaje poderoso. Se intimida. No te intimides. ¿Por qué te intimidas? ¿Por qué te intimidas de decir que Cristo murió por él? Que Cristo murió por los pecadores. Que Cristo es el camino. ¿Por qué te intimidas? ¿O es que la persona se... No, espérame. El mensaje del evangelio tiene poder. Tú no estás predicando ni estás enseñando cualquier mensaje, por lo tanto no te debes de intimidar. Pablo rehusó enfocarse en sus debilidades o en su timidez, pero sí se enfocó en el dador de toda clase de fortaleza, que era el Señor. Este es el principio, hermanos. Este es el principio. Mira el versículo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Óigalo bien. Nuestra actitud proviene ¿de dónde? ¿De dónde proviene? De Dios. Dice Pablo, no es que nosotros estamos capacitados. ¿Quién está capacitado? Dijo, pero la realidad es que nuestra actitud proviene de Dios. Sí, mi hermano. Nadie que no esté conectado con Dios puede tener la actitud apropiada para predicar el evangelio. Yo escribí, queridos hermanos de Centro Familiar Cristiano, nuestra efectividad cuando testificamos no depende de nuestra elocuencia, de nuestra habilidad, de nuestro talento o de nuestro entrenamiento, nuestro título o posición. Solo hay un recurso para nuestra efectividad y ese se llama Cristo Jesús y proviene de Dios. No se trata de elocuencia, hermano. Luego sigue diciendo el apóstol Pablo, le dice a los hermanos en Corintios: Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Interesantísimo. Este era el problema que estaba encarando el apóstol Pablo. El problema que el apóstol Pablo está encarando acá es de vida o muerte. ¿Por qué? Porque sus críticos llegaron a comenzar o estaban diciendo: el apóstol Pablo, su predicador, su maestro, su misionero, su pastor, ya no cree en los 10 mandamientos, ya no cree en la ley. Y dice Pablo, nosotros ahora somos ministros de un nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas. ¿Se acuerdan dónde se escribieron las leyes? En las piedras. Sino del Espíritu. El antiguo pacto, ¿cuál? Dice, terminaba en ¿qué? En muerte. Pero el Espíritu ahora es vida.
¿Por qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo va directamente con ellos. Él contesta directamente. Si usted entiende el compendio, el contexto de toda la carta, de este capítulo especialmente, él dice, ¿saben qué? Nadie se puede salvar por los 10 mandamientos. Nadie se ha podido salvar por la ley. No importa qué tan disciplinado sea, cuando fallas en uno, quebrantas toda la ley. Solo se puede cumplir la ley por medio del Espíritu Santo. Por eso el apóstol dice que para superar la timidez tenemos que estar dispuestos a vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Mira lo que le escribió a los Efesios. Pido que les inunde de luz en el corazón para que puedan entender la esperanza segura de que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios en lugares celestiales. Yo pido que ustedes entiendan quién es Cristo, le dice a los hermanos en Éfeso, que entiendan que Dios lo levantó y ahora está a la diestra del Padre. Así que el primer paso es entender. Pablo dice, el mensaje que tengo es poderoso, y esa es la primera cosa que yo debo de entender para no intimidarme. Es el mensaje de Jesús. 2. ¿Qué cosas me quitan la timidez? Es estar dispuesto a hablar toda la verdad. Para superar la timidez, usted debe de estar dispuesto a decir toda la verdad de Dios, por supuesto. No una verdad parcial o una porción de la verdad. No. Toda la verdad. Muchos quieren complacer a los demás diciendo los que los demás quieren oír. Pablo no era así. Pablo, si iba a discutir una verdad, pero no una verdad medias. Hay muchas personas que evaden lo que puede hacer que los demás se sientan incómodos o tristes. Ay, no, es que se va a incomodar, no, es que se va a entristecer. Así que optan por decir medias verdades. Cristo te salva, pero está bien. Si no puedes dejar aquello, está bien, no hay problema. Lo importante es que tú hables con Dios. No, lo importante es que tú le des un giro a tu vida, dejes la vida vieja y comiences a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Es que no se puede nadar en 2 ríos, mucho menos en 3. O estás en la verdad o no estás en la verdad. No hay lugar intermedio. Bueno, sí, pastor, está el purgatorio. Bueno, eso es otra cosa. Así que optan por decir medias verdades o una verdad alterada, y muchos en realidad a veces no dicen ninguna verdad. Si usted quiere experimentar completamente el poder de lo que es vivir una vida positiva, usted debe de parar de querer complacer solamente a las personas. Usted debe de parar de distorsionar la verdad para caer bien a los demás. Pablo no quería caer bien. Jesús no le quería caer bien a las personas. Jesús les quería decir que estaban en pecado y que si no se arrepentían no iban a ir al cielo. Pablo dice lo mismo. Pablo dejó todo para enseñarle a la gente que había una salvación y que era por gracia, que era por fe, que no era por obras. Él dejó todo para enseñar eso.
Usted tiene que aceptar el hecho que algunas personas deliberadamente torcerán sus palabras y hasta muchas veces lo calumniarán, así como calumniaron al apóstol Pablo, así como calumniaron al Señor Jesús. Porque ellos no tan solo a veces tienen algo contra usted, odian el Evangelio y no quieren nada con Dios. Si usted quiere vivir una vida positiva para Cristo, usted tiene que llegar al punto donde honestamente usted tiene que hacer una oración y decirle: yo voy a hablar la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad. Dios, ayúdame. Ahora, hay de usted si quiere andar diciendo medias verdades o verdades alteradas. Mire, esta es una gran verdad. ¿Qué dice el pasaje, hermanos? Jesús les contestó así de frente: yo soy, ¿qué dijo? El camino. Yo soy la verdad. ¿Y qué más? Y yo soy la vida. Y dice: alguno puede ir al Padre. No dijo alguno. ¿Qué dijo? Y nadie es nadie. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de quién. Eso dijo Jesús. Es una verdad completa. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Yo soy. Muchos lo aceptaron, muchos no lo aceptaron, muchos se molestaron, muchos lo rechazaron, pero Él no cambió esa verdad. Y siguió. No hay nada más claro que eso. ¿Qué le podemos alterar ahí? Yo le voy a decir una cosa, hermanos. Mientras que nuestra sociedad continúa envolviéndose, debemos de recordar este pasaje. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y ¿qué más? Y siempre. Otra gran verdad. Eso no cambia. La sociedad puede cambiar. Los jóvenes están en una generación diferente. Está bien, perfecto. Más moderna, perfecto. Pero eso no cambia que Cristo sea diferente. Eso no cambia que Cristo siga siendo el camino. Eso no cambia que Cristo sea la verdad. Eso no quiere decir que Dios mañana va a ser otro Dios. Y que Dios mañana se va a acomodar a la sociedad. No, es la sociedad que se tiene que ir acomodando. Las nuevas generaciones se tienen que ir acomodando a los planes y a los principios de Dios. Es que en nuestros días la gente quiere que Dios haga lo que ellos creen que es conveniente. La gente en nuestros días, la sociedad, se está formando una imagen de Dios a como Él quiere. Y le están diciendo que están tratando de que Dios haga lo que ellos quieren que haga. No es así. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Dios de Moisés es el mismo Dios de hoy. No va a cambiar Dios. Sus principios no los va a cambiar. Es que estamos en otra generación. Bueno, estarán en otra generación, pero Dios no cambia. La verdad siempre ha sido ¿qué? Verdad. Pero ¿quién se quiere meter en tanta bronca? En estar diciendo, ¿quién quiere hacer eso? Bueno, aquel que le quiera ser fiel al mensaje del Evangelio. Aquel que entienda que tiene un mensaje poderoso como es el Evangelio. Hermanos, no hay nada que podamos hacer para que estas verdades cambien. No hay sueño que nosotros podamos tener para que estas verdades al otro día sean diferentes. No. Las letras dicen, mire lo que dice el pasaje. Quiero que le ponga atención a esto. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de letras, sino el del Espíritu. Porque la letra que dice, mata, pero el Espíritu da vida. Ahora, no me malentiendan. No está diciendo que uno no tiene que estudiar la palabra de Dios. Ah, pastor, ya ve, no tengo que leer la Biblia.
Lo único que tengo que saber, como muchos predicadores por ahí, no hacen un estudio de la palabra de Dios. Hablan más de sus propias experiencias, sugestivas a veces. Pero le voy a decir una cosa. Este no es un pasaje para ser holgazán y no hacer la tarea de interpretar, de hacer un estudio completo, un exégesis de la palabra de Dios, de ninguna manera. Lo que está tratando de decir, que la ley en realidad no ofrecía perdón. La ley no ofrecía gracia. Ojo por ojo, ¿y qué? El que la hace, la paga. Esa era la ley. Y ahora no. Es por regalo. No es por lo que tú haces, es por lo que tú crees. No es por lo que tú piensas, es por lo que piensa Jesús. No es por lo que tú dices, es por lo que dice Jesús. No es por tu sacrificio, es por el sacrificio de Jesús. La gracia de Dios. La ley en realidad no fue dada para la salvación. No, hermanos. La ley fue dada como base, óiganlo bien, como base de la nación judía. Era su base de algunos de los principios. Los 10 mandamientos eran para que las personas revisaran la santidad y la justicia de Dios. Y cuando ellos revisaban eso, mis queridos hermanos, cuando nosotros miramos los 10 mandamientos, nos damos cuenta que tan desaventurada es la vida separados de Dios. Nada más para eso nos damos cuenta que no podemos cumplir la ley. Y eso nos lleva a estar desaventurados. Pero los judíos malinterpretaron en realidad. Así que Pablo les dice que a sus críticos que para decir que las personas se podían ser salvas por la ley, él les dice no, las personas pueden ser salvas por Jesucristo, no por la ley. Porque si la ley salvara, todo lo que hizo Jesús en la cruz fue en vano. ¿Para qué lo hacía? No tendría sentido. Pero Jesucristo vino porque se dio cuenta que la ley no salvaba a nadie. Los 10 mandamientos son un recordatorio continuo de que necesitamos desesperadamente la gracia de Dios para ser salvos. Queridos hermanos de Centro Familiar Cristiano, mientras las personas piensen que es lo suficiente buena o bueno para con Dios, nunca se salvará. Mientras que una persona piense que hace muy buenas obras y que esas le llevarán al cielo, esa persona no se salvará. Mientras que una persona piense que lo que no quebranta la ley no está enfrentando su realidad y por lo tanto no se salvará. Este es el punto del apóstol Pablo en este capítulo. Pablo habla del nuevo pacto, el pacto de gracia, el pacto que viene con el Espíritu Santo, que mora en aquellos que se arrepienten, cosa que la ley no traía. Pablo habla de que este pacto ya no se escribirá en piedra, sino en el corazón de las personas. Concluyo diciendo, usted sabe que para el apóstol Pablo hubiera sido más fácil quedarse callado ante sus críticos. Hubiera sido más fácil para el apóstol decir, bueno, ellos tienen su opinión, yo tengo mi propia opinión, nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿Saben qué? Hay que mueran. Pero no. Pablo sabía que el cuarto principio para superar la timidez descansa en estos 2 pilares: el poder del mensaje, no en su propio poder, y en la verdad del mensaje. En nuestros días mucha gente se está creando a Dios a su imagen. Se nos está olvidando que Dios nos creó a su imagen de Él. Ahora queremos crear a Dios a la imagen nuestra.
No, Dios no tiene problemas con esto, Dios no tiene problemas con esto. O sea, estamos acomodando a Dios a lo que nosotros creemos. No, mis hermanos. Eso era el problema de los judíos. No se podían ellos acomodar a la vida que Cristo les está ofreciendo, a la gracia, al perdón, al no tienes que hacer nada, solamente tienes que aceptar. No se pudieron acomodar muchos de ellos. Querían seguir con sus ritos, querían seguir con sus fiestas, querían seguir con todas sus tradiciones. Y Pablo dijo, ya no es necesario, el velo del templo se rasgó, puedes entrar directamente tú a hablar con él. Ellos querían tener su sacerdote, ellos querían llegar con sus sacrificios, ellos querían tener sus fiestas solemnes. No estaban dispuestos a hacer un cambio. Y muchos ahí se quedaron. Porque les fue duro aceptar que había gracia en Cristo Jesús. Así que, mis queridos hermanos, no te intimides. ¿Quieres vivir una vida positiva en tu cristianismo? No te intimides. El mensaje no es tuyo. El mensaje tiene poder. Es el Evangelio. Ahora bien, mi hermano, no es una mentira, es una verdad. De ahí como lo tomen los demás, es cosa de ellos. Pero es siempre mejor alegar una verdad que una mentira. Así que no tienes por qué andar intimidado porque eres creyente. No, Señor. No. Eres perfume para aquellos que creen. Es cierto que para otros puede ser un espanto, pero eres perfume para aquellos. Póngase de pie, por favor. Ahora bien, escribí por último, amigos y queridos hermanos, el Dios poderoso, el Dios de gracia y el Dios de perdón solo se puede recibir en humildad. Es el que tiene el criterio para decirnos qué es bueno y qué es malo. Dios sí puede decirnos esto es bueno y esto es malo. No le vamos a decir nosotros a Él. Pero para recibir el perdón se requiere humildad. Te adoramos, Dios, y te damos gracias por el mensaje poderoso de tu Evangelio, por la verdad que no cambia, que es incambiable, que nadie la puede distorsionar. Ayúdanos a siempre apoyarnos en estos dos pilares para que nuestra vida pase de la timidez a la valentía y podamos compartir el Evangelio con los demás. Bendice a tu iglesia. Ahí donde está, habrá alguien que diga, pastor, haga una oración por mí. Dios me le bendiga, Dios me le bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios me le bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tu mensaje es poderoso y en él hemos confiado. Gracias porque tu verdad es poderosa y nos transforma la vida y nos puede llegar al punto de que vivamos confiadamente todos los días en medio de las circunstancias. Sé que muchas veces nos toca nadar en esa alberca llena de lagartos, pero podemos salir al otro lado victoriosos porque tú estás con nosotros, porque no estamos solos, porque tú estás dispuesto a compartir tu reino con nosotros, porque somos tus hijos, porque nos has dado a tu Hijo amado Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Bendice a mis hermanos que han levantado sus manos ahí donde están. Yo te ruego que tu gracia les abrace y cualquiera sea su petición, que tú le respondas. En el nombre que es sobre todo nombre, en el bendito nombre de Cristo Jesús.
nos quedamos en tus manos, desde hoy y para siempre. Y el pueblo de Dios dice: Dios me los bendiga, mis queridos hermanos.